Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volverlos a reencontrar, volvernos a reencontrar ya en semana de nuevo tema. Hoy el tema que vamos a ver es muy apasionante porque es un poco mirar cómo es la carga contaminante de un producto desde que se extraen las materias primas hasta que llega a los botaderos de basura o a los rellenos sanitarios. A eso se le conoce como ciclo de vida. ¿Alguna pregunta, comentario antes de arrancar? Bueno, si no hay, entonces voy a compartir pantalla para arrancar. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hoy el tema se conoce como análisis de ciclo de vida de un producto. Recordemos que lo que hemos visto es que, digamos, hay dos elementos fundamentales o dos fases fundamentales dentro de lo que es el tema de una empresa ecoamigable, que es la producción de un producto que se puede comercializar y el producto como tal para mirarlo desde el punto de vista de las cargas contaminantes. Entonces veíamos cómo cada uno de ellos puede uno tratar de minimizar los daños o las cargas contaminantes y buscar el mayor beneficio. En este caso vamos a mirar el producto, o sea, cada uno de los elementos que ustedes están produciendo, mermelada, jugos, champús, lo que sea, ¿sí? Y lo vamos a mirar cómo podemos reducir aún más esas cargas contaminantes. Ya hemos visto la producción más limpia y hemos cuantificado de alguna forma esas mejoras. Vamos a ver el análisis de ciclo de vida de ese producto y vamos a mirar cómo podemos también disminuir esas cargas contaminantes. Entonces, esto nos da una visión ya mucho más completa de lo que es toda digamos, la estructuración de esas alternativas de desarrollo en la producción o fabricación de un producto. Y esto nos va a permitir que algún día que nosotros querramos, digamos, mejorar las condiciones de una organización, podamos hacerla con base en esta visión que es muy rápida y que nos puede permitir de alguna forma visualizar dónde podemos generar mejoras en el proceso o en un producto. Entonces, tenemos el producto como tal. Generalmente aquí puede ser una mermelada. Esas mermeladas, en términos prácticos, pues uno las ve, uno las consume, pero nunca sabe y nunca se imagina qué cargas contaminantes pueden haber generado o tener, porque aún ya empacada puede tener unas cargas contaminantes. Entonces, un poco el análisis de ciclo de vida del producto es eso, es poder evidenciar y cuantificar las cargas contaminantes que ese producto tiene a lo largo de toda la vida y a partir de allí poder buscar alternativas de disminución de esas cargas contaminantes. Entonces, si miramos el ciclo de vida está basado desde dónde? Desde la extracción de la materia prima. Entonces, cuando nosotros, digamos, cultivamos la naranja, cultivamos la mora, el mango, la papaya, el banano, lo que sea, pues sin darnos cuenta estamos generando una extracción de una materia prima que son esos productos agropecuarios. Pero esos productos agropecuarios para poder, digamos, ser cultivados, tuvieron que generar una serie de elementos dados. En muchos de los casos se tuvieron que digamos, echar abonos, regar, generar todos esos procesos de producción industrial que hoy se dan y que sin darnos cuenta son altamente contaminantes. Entonces ahí puede tenerse una primera carga contaminante si uno quisiera darlo. El segundo es el tema, una vez uno, digamos, ha extraído esa materia prima, la transporta y la lleva ¿a dónde? A una industria o a un centro de comercialización. Ya cuando llega a la industria, pues obviamente nosotros ya hemos evidenciado el proceso de producción y hemos identificado cuáles son las cargas contaminantes. Entonces, en la práctica, digamos, uno podría decir, este tema lo tengo chuleado. Pero una vez sale el producto, ¿qué pasa con ese producto? Tiene que ser transportado por tierra, mar o aire, ser usado y generar un
tratamiento o una disposición final en un relleno sanitario, porque en muchos de los casos nuestros rellenos sanitarios no generan procesos de tratamiento. Los que hacen, digamos, de alguna forma esa valoración ambiental son los mal llamados recicladores, que son, digamos, aquellos que recuperan la materia prima y la llevan a centros digamos, de transformación o de reciclaje. Entonces, digamos, ahí vemos que a lo largo de cada una de ellas se pueden tener cargas contaminantes en el transporte, el consumo de combustible, las emisiones a la atmósfera, en el uso, muchos de los productos generan usos digamos, elementos dados y generan una carga contaminante y obviamente al llevarlo a un relleno sanitario, pues obviamente generan carga contaminante. Lo que evidencia claramente que a lo largo del ciclo de vida de un producto, siempre vamos a tener cargas contaminantes. Y un poco lo que, digamos, hoy por hoy se busca a nivel de los países que están aportando y evidenciando que la carga contaminante en el mundo es tan alta, están exigiendo para poder comercializar productos en esos países el análisis de ciclo de vida y traer una certificación de que el producto es ecoamigable. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos que ver este tema como elemento fundamental dentro de lo que son las empresas ecoamigables. Ya visto un poco en más detalle, lo que vemos es que definitivamente el ciclo de vida es este gran cuadro que nosotros tenemos, donde hay extracción de materia prima, donde hay producción, donde hay un uso y hay una disposición final. En esa extracción de materia prima siempre vamos a ver que entran también materia prima y energía, entonces ya lo decíamos, entra sin darnos cuenta agua, entra abonos, entra energía que puede ser en la mano de obra digamos, de los trabajadores, pero igualmente una vez se extrae hay un transporte, hay un consumo de combustible, hay un consumo de vehículos, hay, y digamos, todo un proceso, porque en muchos de los casos se generan procesos secundarios antes de llegar a la materia prima. Entonces, vemos que definitivamente en la extracción se generan unas cargas contaminantes que bien vale la pena que de alguna forma nosotros podamos observarle. ¿Cuáles son esas cargas contaminantes? Hay emisiones a la atmósfera, hay emisiones o vertimientos y hay residuos que se generan a lo largo de ello. Igualmente sucede en lo que nosotros vimos, que fue el proceso de producción, pero una vez producimos, generamos transporte, e igual hay una entrada de materia prima que puede ser los combustibles, hay un uso de vehículos que generan carga contaminante, y en el uso, pues igualmente hay unas cargas contaminantes. Usamos, desechamos, o sea, hay un transporte hasta que llega a disposición final. Entonces, en este diagrama de flujo es lo que observamos que en la práctica pues obviamente se generan cargas contaminantes. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis de ciclo de vida, pues dependiendo de las etapas que quiera trabajar, pues son digamos, los límites del sistema a abordar. Entonces, en muchos de los casos, pues nosotros podemos tener un primer caso que es cuando se hace una evaluación desde que se tiene la materia prima sin extraer, o sea, el recurso como tal, la explotación, distribución primaria, producción. Entonces, este que es el más grande, que lo ven aquí ustedes como rojo, se llama un análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba, o sea, desde el proceso de nacimiento hasta prácticamente el momento en que muere. Hay otra forma de hacer un análisis, que es este que está en verde, que es el segundo, que se llama de la cuna a la puerta. Es desde el momento en que se tiene, digamos, la materia prima en el sitio natural y se lleva hasta la fase de producción. Y un tercero que se llama de la puerta a la puerta es el análisis que se hace, digamos, solamente en el tema de producción. Entonces son distintos sistemas de evaluación que pueden generar, digamos, un análisis fundamental de lo que puede ser y debe ser, digamos, el proceso de cuantificación de cargas contaminantes. Para nuestro caso, vamos a tratar de hacer esto desde aquí, desde la producción, la distribución, el uso y disposición final. No nos vamos digamos, a detener en este ejercicio académico a mirar las partes anteriores a la producción, sino vamos a arrancar desde la producción hacia adelante, que es, digamos, una forma de tener una visión mucho más amplia, digamos, de ese proceso.
En muchos de los casos, lo que uno observa dentro del análisis de ciclo de vida, que hoy es lo que ha empezado, digamos, a desarrollarse, es el concepto de la cuna a la cuna. O sea, ¿qué es? Es que en muchos países del mundo ya los rellenos sanitarios han empezado a desaparecer. ¿Y por qué han empezado a desaparecer? Porque, digamos, los procesos de investigación han evidenciado, uno, que la mayor cantidad de materia prima puede recuperarse y reciclarse. Y dos, que de alguna forma los elementos que no se pueden recuperar y reciclar pueden servir como material energético para la producción de energía. Y esto pues obviamente hacen que en muchos de los casos desaparezcan esos residuos. Entonces lo que se hace es que si ya en el estado final, que es el de disposición final, puede uno disminuir y no tener residuos, pues obviamente se lleva a estos procesos que se denominan análisis de ciclo de vida de la cuna a la cuna, que es el cuarto, digamos, que en términos prácticos se conoce. Entonces, si alguna vez ustedes les preguntan cuántos tipos de análisis de ciclo de vida hay, el primero es el más corto, que es de la puerta a la puerta, que es en la fase de producción. El segundo, de la cuna a la puerta, que es desde el estado de la materia prima en estado natural hasta la producción. El tercero, que es de la cuna a la tumba, desde el momento de su estado natural hasta el botadero o relleno sanitario. Y el cuarto, de la cuna a la cuna, cuando realmente, digamos, el proceso es recirculante, que generan que sus residuos puedan entrar en un proceso de reciclaje y reutilización para disminuir en su totalidad los residuos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Recuerden que la idea es que me contesten para saber que estamos conectados. Bueno, entonces, el ciclo de vida del producto, ya lo decíamos, puedo tener en toda la fase de extracción, en la fase de producción, o digamos ya cuando se van a tratar los residuos en la parte final. Nosotros vamos a hacer la fase de producción y esta final vamos a tratar de cuantificar la carga contaminante que se genera desde el momento de la producción hasta la disposición final. ¿Sí? Lo primero que se tiene es, digamos, que establecer una unidad. Yo puedo coger cuál es la carga contaminante de una unidad, o sea, si yo voy a producir una mermelada de un frasco de mermelada, o puedo establecer la carga contaminante de lo que produzco en un día, o puedo coger la unidad de lo que en términos prácticos se produce en un mes o en un año para poder, digamos, tener una unidad de medida, ¿sí? En este caso, pues, digamos, voy a presentar el ejemplo de una camiseta. Entonces, se toma como unidad de medida una camiseta que se establece, digamos, la talla, pues obviamente genera mayor consumo de materia prima. Entonces, si es small, si es medio o es grande, pues obviamente hay mayor. Aquí se toma una de talla medio, ¿sí? Y, digamos, el uso que se tiene eso, pues en el caso de una vez a la semana, ¿sí? Generalmente se lava. ¿Y cuál es su vida útil? Pues más o menos 5 años. Entonces, la unidad funcional es una camiseta, una talla media, uso una vez por semana, lavado generalmente en lavadora, y la vida útil 5 años para poder tener, digamos, unos elementos que son variables y que tienen que tenerse para poder establecer cuál es la cuantificación de ese daño que en la práctica se tiene. Esto en un elemento de uso. Ya en un elemento de consumo, por ejemplo, la cerveza, pues obviamente yo puedo establecer una unidad, si quiero, mucho más grande, 100 litros de cerveza, que están en barril, en lata o en botella, y que pues obviamente se tienen en temperatura ambiente hasta que se consume. Entonces la unidad de medida o funcional son 100 litros de cerveza o de lata, y es servida, digamos, generalmente algunas veces o se toman eso, pero la unidad de medida son esas 100 litros que en términos prácticos, pues obviamente se van a generar y se van a consumir. ¿Por qué, digamos, en términos generales, tiene que tenerse el análisis de ciclo de vida? El análisis de ciclo de vida se hace porque se generan algunos beneficios, digamos, desde el punto de vista ambiental. Y aquí esos beneficios ambientales son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de nuestro planeta. En este caso, vamos a ver, digamos, el consumo de agua por cada uno de estos elementos consumibles.
Entonces, para poder producir un vaso de leche se necesitan 250 litros de agua. Para un pocillo o una taza de té, 90 litros de agua. Para una cerveza, 75 litros de agua. Entonces, en términos prácticos, todos los productos que generalmente se fabrican consumen agua. Y esto, pues obviamente, genera unas cargas contaminantes. Recordemos que uno de los productos que se han venido y cada día se va a evidenciar más una escasez es el caso del agua. Entonces, de ahí que digamos, el análisis de ciclo de vida pueda cuantificar ese tipo de elementos dados. Aquí tenemos otros, por ejemplo, para producir maíz, 500 gramos de maíz se necesitan 450 litros de agua. Para producir 300 gramos de carne en bistec se requieren 4.500 litros de agua. Para una libra de queso se requieren 250 litros de agua. Para una manzana, 70 litros. Y así sucesivamente, hoy por hoy se tiene cuantificado cuál es el consumo de agua por producto. Y esto, pues, en términos prácticos, evidencia claramente que en muchos de los casos, muchas de las materias primas se desperdician y al desperdiciarse, lo que se genera es que, sin darnos cuenta, estamos generando una contaminación en consumo digamos, de materias primas, en consumo de energía, y ese desperdicio, pues, obviamente, en muchos de los casos no se puede recuperar o gran parte de esa materia se pierde. El otro elemento que se cuantifica es la cantidad de CO2. Recordemos hoy que hoy medimos la huella de carbono, entendido la huella de carbono como, digamos, la cantidad de gas carbónico que produce cada uno de los productos que se fabrican. Entendidos esa huella de carbono como esa carga contaminante. Entonces, hoy por hoy, lo que uno evidencia claramente es que ya se puede cuantificar eso. Entonces, un vaso de leche produce 350 gramos de CO2, o sea, de gas carbónico. Una copa de vino, 330 gramos de gas carbónico. Un té, 50 gramos. Una cerveza, 250 gramos. Una taza de café, 150 gramos. Entonces, si uno mira y ve, uno diría, oiga, ¿por qué la leche produce tanta carga contaminante? Pues obviamente muchos de los procesos está dado en que para producir, digamos, el ganado se ha venido desforestando gran cantidad de sitios para poder tener, digamos, el ganado en sitios abiertos donde haya pasto. O sea, se ha modificado lo que son los suelos, pero además los excrementos generan gas metano, ¿sí? Y ese gas metano pues se va a la atmósfera. Entonces ahí se genera una gran cantidad de carga contaminante, ¿sí? Y eso evidencia claramente que aunque, digamos, la leche, uno lo que hace sencillamente es pasteurizarla, o sea, pasarla a bajas temperaturas y a altas temperaturas para matar los microorganismos. En ese proceso tan simple, pero en la producción, pues se genera una carga contaminante. Y eso es lo que el análisis de ciclo de vida hoy hace para poder, digamos, cuantificar esas cargas contaminantes en agua, en huella de carbono, y a partir de allí poder establecer cuál es la carga real de un producto. ¿Sí? Otro de los beneficios es poder cuantificar cuáles, digamos, las proteínas que tienen menos cantidad de cargas contaminantes. Entonces ya veíamos que, digamos, un kilo de carne de res, pues está produciendo entre 20 y 30 kilogramos de gas carbónico, en cerdo 4 gramos, en el pollo 3 a 4 gramos. O sea que si miramos desde ese punto de vista, las proteínas que nosotros consumimos, la menos contaminante es la carne de pollo, ¿sí? Ahora, pues, digamos, en la práctica, en muchos otros países se consumen insectos, y esos insectos que son ricos en diferentes elementos nutritivos, especialmente proteína, pues también es muy bajo la producción, digamos, la generación de carga contaminante, entre 0.2 y 0.4 kilogramos de CO2 por kilogramo digamos, de materia prima, en este caso de insectos. Entonces, este tipo de evidencia claramente que hay países que evalúan esto, que no consumen, por ejemplo, carne de res, que no consumen carne de cerdo, que sus productos nutritivos son generalmente el pescado, que también tiene una carga contaminante muy baja, y el caso de los insectos.
Entonces, vemos que también dentro de esos modelos culturales han jugado un papel protagónico esto. Y esto lo puede uno obtener basado en ¿qué? En el análisis de ciclo de vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, digamos lo que se busca en la práctica ya cuando vamos a mirar digamos, el empaque y vamos a mirar cómo se transporta, un poco también ahí mira esos beneficios. Entonces, por ejemplo, se compara este tipo de empaques, un empaque de vaso digamos, de PET o un envase de papel y se cuantifica, digamos, cuál es de estos dos la mayor carga contaminante y en muchos de los casos pues se decide cuáles empaques. Entonces, lo que uno hace en términos prácticos cuando entra a una empresa y quiere empezar a aplicar análisis de ciclo de vida, empieza a observar todo ese tipo de cosas, el consumo de empaques, el consumo de agua, el consumo de energía, que es lo que nosotros hicimos en la fase de producción. Ahora la vamos a extender al transporte, al uso y a la disposición final para tratar de generar esa carga, cuantificar esa carga contaminante y a partir de allí empezar a hacer transformaciones. Entonces, en muchos de los casos nosotros decimos, oiga, no debemos mandarlos en empaques plásticos, sino en empaques de papel, porque de pronto el papel es mucho más ecoamigable y genera menos cargas contaminantes. Además, se puede reciclar mucho más rápido y generan procesos adecuados. Entonces, todo eso es, digamos, lo que se conoce como procesos de ecodiseñar, o sea, rediseñar los productos para hacerlos ecoamigables y por eso se le agrega esa palabra eco, que quiere decir de alguna forma casa, entonces es amigable con la casa. Entonces se busca en esos ecodiseños que los productos tengan la menor carga contaminante y ahí vale resaltar eso. Cuando yo he mejorado las condiciones ambientales de un producto, ahí es donde se establece que es realizado el ecodiseño. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia, vamos a ver lo que es el análisis de ciclo de vida y lo que vamos a tratar es poder cuantificar la fase final de ello, desde la fabricación, el transporte y uso y la disposición final. Entonces, si queremos definir el análisis de ciclo de vida, es una metodología que nos permite de alguna forma hacer un análisis de todo el ciclo de vida del producto desde una manera integral, donde se evalúa los impactos ambientales ocurridos a lo largo de la generación de la materia prima, la producción, la distribución, el uso y la disposición final. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a esta metodología, cuantificar esa carga contaminante. Y esa cuantificación de esa carga contaminante nos va a permitir evidenciar claramente qué nivel de contaminación tiene nuestro producto y a partir de allí poder hacer unas mejoras que nos permitan disminuir esas cargas contaminantes en ese producto y con base en eso poderlo certificar y poderlo exportar a aquellos países que consumen productos menos contaminantes y que pagan muy bien, o sea, que generaríamos una comercialización de un producto con un plus en virtud a esa disminución de esa carga contaminante que se genera. Las distintas formas en que puedo utilizar esa metodología. Entonces, hay tres formas que hoy sí son muy comunes. La primera, que es la más, digamos, sencilla, es la matriz MET, que lo que se hace es hacer un análisis de la materia prima que se está utilizando, el tipo de energía y el consumo de la misma y qué elementos tóxicos, digamos, pueden generar durante los diferentes ciclos de la etapa de vida. Ese es el primero y ahorita lo vamos a ver. El segundo, que es, digamos, una forma que hoy por hoy fue la base para poder establecer los sistemas digamos, el desarrollo de software que hoy es el que más se utiliza. Lo que sucede es que, pues, obviamente el software para análisis de ciclo de vida tiene un costo, pero el que, digamos, en la práctica permitió basar eso fue el concepto de ecoindicadores, que es poder establecer la forma de medir las materias primas y lo que en la práctica, digamos, cada fase consumida y se le estableció una unidad de contaminación, ¿sí? Llamémoslo un indicador de contaminación y esa unidad de contaminación, pues, permitió identificar y estandarizar
hoy por hoy cada uno de los elementos, y esto conllevó a que pudiéramos tener una unidad de medida mucho más real, mucho más práctica. Y esta fue la base pues para tener hoy un software, ¿sí? Se diseñó un software que hoy hay muchas empresas que normalmente los han creado, los comercializan y pues no es fácil, digamos, en el ciberespacio, en los buscadores, uno busca software para análisis de ciclo de vida y ni siquiera lo dejan hacer a uno, digamos, pruebas, porque se han utilizado para pues, evidenciar, digamos, la carga contaminante, y lo que hacen las empresas es comercializar ese software, y en términos prácticos es mucho más difícil. Entonces, en la práctica, digamos, son las tres formas que metodológicamente que se tienen para poder hacer el análisis de ciclo de vida. El primero es la matriz MET, ya decíamos, es poder tener, digamos, las distintas fases, la extracción y consumo de materias primas, la producción, la distribución, el uso y la disposición final, y ver qué tipo de materia prima se utiliza, qué energía se utiliza y se consume, y qué sustancias tóxicas son las que generan en emisiones, en vertimientos y en residuos. Entonces, lo que en la práctica se hace es poder cuantificar, digamos, qué materias entran, en el caso aquí, cítricos, toronja, limón, azúcar, ácido cítrico, energía, digamos, para poder refinar y mejorar las condiciones del azúcar, etcétera. Y las emisiones, pues en muchos de los casos pueden ser emisiones a la atmósfera cuando se utilizan calderas, etcétera, para purificar algunos de esos productos. Entonces, aquí ya puede uno empezar a visualizar de una manera mucho más simple cuáles son los que más carga contaminante se tiene. Y está basado en la materia prima y en la energía. Para cada una de las fases se hace, ¿sí? En este caso, la materia que entra en la fase de producción, lo que se hace es clorar, digamos, lavar con agua clorada y generar jarabes. En el consumo de energía igualmente es energía en todo el procesamiento, utilizando materias primas, y también se utilizan residuos de cáscaras, pulpas, agua, emisiones a la atmósfera en términos generales. Esta, digamos, fue la que nosotros ya evaluamos, y de alguna forma ya generamos sistemas de corrección a través de estrategias de producción más limpia. Entonces, digamos, en la práctica lo tenemos un poco más claro. Ya en lo que es la distribución, lo que nosotros vemos es que para distribuir eso se empacan el producto en empaques de papel o de celofán, en cajas, ¿sí? Y se llevan, digamos, para un sitio de comercialización, o sea, se tiene que transportar. Entonces se utiliza un vehículo, y ese vehículo consume energía. Entonces, ahí se genera una carga contaminante, y esas cargas contaminantes están basadas generalmente en emisiones a la atmósfera por el consumo de combustible del vehículo que transporta. Ya en el uso, entonces uno coge la mermelada, la consume, pero sin darse cuenta, pues está generando unos residuos, y esos residuos de empaque, ¿a dónde van a parar? A la basura, que, digamos, en la fase final, pues se tienen que transportar y tienen que llegar a disposición final. Entonces, uno empieza a mirar esas emisiones tóxicas y ve que de alguna forma esas cargas contaminantes que aquí no están medidas pueden controlarse. Entonces, lo que uno empieza a mirar es a generar análisis de cómo puedo disminuir esa carga contaminante que me genera el transporte, cómo puedo disminuir, digamos, la generación de esos residuos que yo tengo para llegar al consumidor, y cómo puedo reducir, digamos, la cantidad de materia que llega al relleno sanitario. Entonces, en esto, digamos, de poder controlar esas cargas contaminantes, así no estén cuantificadas en la matriz MET, pues empezó a ser la visión de que se tenía, digamos, para poder hacer un análisis de ciclo de vida mucho más real, y un poco buscar la forma de disminuir la carga contaminante de los productos. Entonces, este fue el comienzo de lo que fue el análisis de ciclo de vida. La matriz MET le permitió visualizar a muchos investigadores cuáles eran las cargas contaminantes, aquí no cuantitativas, sino cualitativas, y con base en ello buscar la forma de disminuir esa cantidad digamos, de elementos contaminantes, mejorando el producto final. Entonces, importante tener una visión de lo que es la matriz MET como un elemento fundamental dentro de lo que es el proceso digamos, de cuantificación de carga contaminante de un producto.
El segundo son los ecoindicadores. Estos ecoindicadores son formas de cuantificar la cantidad, digamos, de materia que entra, unos indicadores que están dados en unos estándares que son cartillas que se han empezado a fabricar, que al comienzo eran libres, hoy le han dado ya valor, y se multiplica el producto por el indicador y me da unas cargas contaminantes, una carga contaminante en la producción, una carga contaminante en el uso y una carga contaminante en el desecho. Entonces, yo cuantifico esas cargas contaminantes y me da un resultado. Entonces, ¿qué es lo importante? Estas cifras las tengo yo las puedo tener, yo sé qué cantidad de material prima me entró, qué azúcar, qué ácido cítrico, porque esta es la fase de producción, o sea, yo tengo claro esto, solamente tengo que buscar estos ecoindicadores que me dan la carga contaminante y multiplico. Al multiplicar me da una unidad, que es lo que se genera como carga contaminante en la producción. Igualmente en el transporte, entonces aquí utilizo un camión de 1 tonelada, entonces coloco un camión de 1 tonelada, lo que transporto, que es menos de 1 tonelada, aquí estoy 100 kilos estoy transportando, con una carga contaminante que me genera ese camión y me da esta cantidad. El cartón o embalaje donde llevo los productos tengo una cantidad y por el indicador, y el empaque de celofán, mire, me da toda esta carga contaminante, que es muy baja, pero es una carga contaminante. Y ya en el desecho son los residuos urbanos de material empacado y materia que se lleva, hay una cantidad, genera un indicador y esto me da un resultado que también puede ser muy bajo. Entonces, uno ya observa una carga contaminante y si observa estos 3 procesos en la fase de producción, de uso y disposición, yo puedo empezar a mirar cómo disminuir esa carga contaminante. En la producción ya la he hecho a través de la producción más limpia. Entonces, ya he reducido muchas de esas cargas porque he empezado a reciclar muchos productos de consumo. En donde hago énfasis ahorita están en esto, en el uso. Entonces, yo, ¿cómo puedo modificar este transporte? ¿Cómo puedo modificar estos empaques para disminuir estas cargas contaminantes y así poder, digamos, evidenciar de alguna forma cómo se hace eso? Entonces, esta es la segunda forma que hoy por hoy se utiliza, que es la base, digamos, de lo que hoy se hace para poder cuantificar con unidades cuál es la carga contaminante, y está basado en eso, en lo que se conoce como indicadores. Ahorita voy a mostrar la cartilla que nos da esos ecoindicadores. La tercera son software, que lo que se hace es meterse datos, cuáles son los datos, los elementos de entrada, o sea, son estas materias primas que nosotros veíamos, esto es lo que entra, ¿sí?, al sistema, y lo que se encarga el software es de procesar esa información y sacar unos resultados, y esos resultados es lo que me establece cuál es la carga contaminante de ese producto, y eso es lo que hoy por hoy ha venido permitiendo, digamos, cuantificar la carga contaminante, y con base en ello, en estos software, es que los países que comercializan productos menos contaminantes, pues obviamente permiten la entrada o no de un producto, y le permiten que se certifique para su comercialización. Entonces, esto en la práctica, pues nos da una visión clara. Aquí lo que vemos son los tipos de software que normalmente hoy están en comercio. El CIMAPRO, el Humberto, ¿sí?, el EcoSys, el IDEA, son sistemas o software que hoy están, digamos, en el mercado disponible para que las empresas que quieran evidenciar cuál es la carga contaminante del producto, pues se pueda cuantificar. Entonces, son los 3 tipos que se tienen, la matriz MET, los ecoindicadores y los software que hoy están disponibles. Vamos a ver un ejemplo, digamos, que nos trae la cartilla de ecoindicadores. Esa cartilla de ecoindicadores, ahorita al final se las voy a mostrar, que es la de una taza de café, como para ver un producto que no es agroindustrial, o sea, que no utiliza materia prima agroindustrial, y voy a mostrarles también un ejemplo de un producto agroindustrial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que en la fabricación de una cafetera hay una serie de elementos que en la práctica se dan. Entonces, para fabricar una cafetera se tiene que tener poliestireno, que es los moldes de plástico inyectable, aluminio, que en muchos de los casos se tiene para el calentar y poder tener elementos dados, digamos, de transporte de calor, el acero, y la refractaria, que es de cristal. Entonces, aquí están las materias primas que me permiten a mí
digamos, fabricar una cafetera. Entonces, tengo el ensamblaje y el transporte de eso, lo embalo y ya llega a una casa para el uso, pero ya para usar la cafetera necesito que entren otras materias primas. ¿Cuáles? El agua, que esté conectado a electricidad, ¿sí? Que se requiere un filtro y se requiere granos de café. Entonces, han entrado otros elementos para poder generar, digamos, la producción de café. Y lo que se hace es que una vez se usa, queda el café filtrado, que son esos granos, y la eliminación, digamos, en muchos de los casos de la cafetera cuando pues ya no se usa. Entonces, ahí vemos como todos los elementos que dentro de una fase simple de producción, que es la producción, el transporte y el uso, me está generando, y la fase final de disposición final. O sea, vemos cuál es todo el proceso, digamos, que vamos a analizar dentro de lo que es la aplicación del análisis de ciclo de vida. Entonces, vemos qué se requiere para una cafetera. Entonces, se requiere de plástico 1 kilogramo, se requiere de aluminio 100 gramos, se requiere de acero 300 gramos, y se requiere de cristal 400 gramos. Todo eso se inyecta, se genera todo el proceso de fabricación y se ensambla y se transporta a la cafetera, ¿sí? Esa cafetera, pues obviamente está embalada y se comercializa en un centro comercial, en una empresa de cadena, hasta que la tiene un usuario. Entonces, ahí ya viene, aquí está la producción, el transporte y el uso. Para usarlo requiere agua, electricidad, requiere papel y requiere granos de café. Aquí no está cuantificado ni los granos de café ni el agua, pero nosotros podemos en términos prácticos saber cuál es esa cuantificación y también poder evidenciar cuál es la carga contaminante. Aquí está cuantificado el papel, que es, digamos, lo que se utiliza para como filtro, y la electricidad, ¿sí? Y pues obviamente lo que, digamos, la cafetera se genera. Y esto está dado, ¿por qué? Porque el ejemplo lo que está planteando es el análisis de uso de vida, el análisis de ciclo de vida de la cafetera, que es el producto que quiere entrar a comercializarse en un país. Entonces, por eso, digamos, no están ni los granos de café ni el agua, por lo menos en términos prácticos, para poder cuantificarlo de una manera mucho más amplia. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Entonces, lo primero que yo hago dentro de ese análisis es ver, digamos, lo que en la práctica son la carga contaminante. Entonces, yo digo, oye, voy a hacer un inventario del flujo de ese análisis de ciclo de vida, qué recursos se requieren en el uso y, digamos, en toda la fase que yo voy a evaluar. Entonces, el recurso, en el uso y las emisiones. Entonces, hay un modelo que generalmente se está dañando. ¿Por qué? Porque se está dañando los recursos naturales al extraer en materia, estamos dañando los ecosistemas al vertir emisiones a la atmósfera, vertimientos y residuos sólidos, y estamos generando daños en la salud en virtud a que los rellenos sanitarios y todo eso que se está generando hoy, pues obviamente generan unas cargas contaminantes, y esas cargas contaminantes son lo que nos identifica esos indicadores para poder medir de alguna forma la carga que está generando la producción, el transporte, el uso y la disposición final. Entonces, es una visión que me va a permitir desde el punto de vista práctico poder tener digamos, un entendimiento de lo que es ese análisis de ciclo de vida. Y lo vemos, aquí, digamos, podemos cuantificar qué es lo que extraemos, cómo lo usamos y en términos prácticos, qué se genera con, digamos, el transporte y la disposición final. Y vemos, digamos, que hay concentraciones de minerales y disposición de combustibles fósiles cuando yo extraigo, en muchos de los casos que me generan, digamos, algunos daños, y esos daños de alguna forma yo los voy a indicar. Entonces, lo que uno observa, digamos, y lo que hace el sistema es poder identificar en un primer paso cuáles son los elementos que generan la carga contaminante, la materia prima, las cantidades, etcétera. En un segundo paso es establecer cuáles son los posibles daños. Eso lo que hace en muchos de los casos es, en los indicadores ya me trae un número, y en el software ya me trae, digamos, un análisis de toda esa información para poder tener, digamos, un indicador que es una medida, y ese indicador es lo que me va a permitir en la práctica poder tener de manera clara cuál es la carga contaminante de ese producto.
Ya aquí lo vamos a ver. Entonces, cuando vamos a utilizar los ecoindicadores, como lo vimos en el caso pasado, en el poliestireno, digamos que utilizamos 1 kilogramo, el indicador de carga contaminante son 360 unidades de contaminación. Entonces, al generar esa multiplicación, me establece ese plástico cuál es la carga contaminante. El modelado en la inyección me genera esa carga contaminante, el aluminio. Aquí tenemos la unidad y me genera esta carga contaminante, la extrusión del aluminio, el acero, el vidrio y el calor por gas del modelado. Entonces, todo esto me está generando una carga contaminante que al final yo la totalizo para la fase de producción. ¿De acuerdo? En el uso, ¿qué genero? Una electricidad, en este caso por, llamémoslo, kilovatios hora, en los Países Bajos, en Holanda, en Bruselas, lo que se hace es eso, establecer cuál es la carga contaminante en el uso, o sea, cuánto consume la cafetera, está el indicador de la carga contaminante y el resultado. Y el papel de filtro igual, genera una carga contaminante y vemos aquí cuál es la carga contaminante, digamos, en el uso. Y en la disposición final, entonces, el residuo urbano genera una carga contaminante, los residuos de acero, vidrio, papel, pues me generan unas cargas contaminantes, están aquí negativas por una sencilla razón, porque son productos que en los países, digamos, que generan altos niveles de reciclaje, no se permiten llevar a los rellenos sanitarios. Entonces, el acero, el vidrio y el papel se recicla y al reciclarse ya no tiene una carga contaminante, sino lo que se hace es generar una disminución de esa carga contaminante y se genera un beneficio, por eso se coloca negativo. Entonces, al finalizar, digamos, todos estos 3 fases me da una carga contaminante de 15.144 unidades de contaminación. Y lo que le permite el análisis es ver dónde está el mayor nivel de contaminación. Y si miramos, pues el mayor nivel de contaminación está ¿en dónde? En el uso. Y sobre todo en el consumo de energía. Entonces, a partir de allí empiezan a generarse rediseños que me permitan a mí disminuir esta carga energética, ¿sí? Esta carga energética y esos rediseños, cuando lo consigo, pues ahí se evidencia un ecodiseño, o sea, que diseñé un producto que es más amigable con el medio ambiente y genera unas disminuciones de cargas contaminantes. Entonces, aquí ya vemos de manera práctica cómo puede uno en ese análisis de ciclo de vida buscar la solución a un problema determinado en cuanto a cargas contaminantes se refiere en la producción, uso y desecho en términos prácticos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Digamos, los ecoindicadores, lo que ustedes van a observar es eso. Es, por ejemplo, aquí está el calor en milijoules, entonces las briquetas, el gas, entonces me da unos indicadores y me establece, digamos, la descripción que incluye cada uno de los elementos que se están dando. Entonces, aquí vamos en energía solar, en kilovatios, en electricidad, está dado. Entonces, esta cartilla le va a permitir de alguna forma empezar a identificar. Aquí, por ejemplo, para lo que son productos químicos y otros por kilogramo, entonces, por ejemplo, tenemos, si uno quisiera, aquí miramos la urea como un fertilizante y quisiera uno ver cuál es la carga contaminante, podría utilizar la urea como un fertilizante en la generación de, digamos, de frutas, el agua desmineralizada, o sea, que ya que tiene algún tratamiento. Entonces, vemos cómo cada uno de los elementos tiene una unidad de medida, ¿sí? En el transporte, entonces, un camión menor a 3.5 toneladas me genera estas unidades de contaminación. Un camión de 16 toneladas genera menos, de 28 menos, digamos, cada vez que yo utilizo camiones mucho más grandes, pues obviamente que generan menos cargas contaminantes en buques, en transporte aéreo. Entonces yo puedo cuantificar el transporte desde el punto de vista práctico, en qué tipo de vehículo yo lo genero y a partir de allí qué carga contaminante está dado. Vamos a mirar un ejemplo, digamos, de lo que es en un producto. Vamos a ver el jugo de mango. Entonces yo tengo, digamos, todo lo que incorporé en la fase de producción, todo lo que hago en transportar, o sea, ya produje aquí 300, 400, digamos, o 200 litros, porque son 397 de medio litro, 200 litros de jugo, ¿sí? ¿Dónde se transporta? Entonces tengo un transporte de más o menos para llevar
diferentes sitios, 53 kilómetros, y los llevo en 37 cajas de cartón en el uso. Y en el desecho genero 37 cajas de cartón que se van a botar y las 37 envases de vidrio que normalmente se están dando. Entonces yo ya tengo una descripción de lo que en cada una de las fases voy a medir: la contaminación en la producción, la contaminación en el uso y en el desecho. Entonces lo que hago es, en la producción, establezco las cantidades que yo haya colocado acá. Mírenlos, aquí están. Las coloco en unidades, kilogramos, metros cúbicos, kilovatios, kilogramos. Busco estos indicadores. Esos indicadores ya los vamos a ver dentro de la cartilla de ecoindicadores y obtengo el resultado. Entonces, en este caso hay 1.440,67 unidades de contaminación. Para el caso del uso, entonces tengo que transportar 53 kilómetros que me genera esta unidad de contaminación y el resultado es este. Y las cajas de cartón que yo utilizo, cada caja pesa 3.4 kilogramos y eso me da un total de, digamos, 234 unidades de contaminación, para un total en el uso de 7.654. Y en el desecho, lo que he hecho es que vierto todo lo que es el vidrio y los cartones y me dan esta carga contaminante. En total, cuando yo hago el análisis, encuentro que en la producción, transporte, uso y disposición final me generan 9.112 unidades de contaminación. Entonces, ahí entro yo a analizar qué puedo hacer. Entonces, en la producción utilicé estrategias de producción más limpia, o sea, la materia prima la reciclé, el agua también, busqué formas de modificar la maquinaria y hacerla un poco de tecnología que genere ahorro. En este caso, los empaques de vidrio no los voy a hacer transparentes, sino verde, en virtud a que el vidrio verde es mucho más fácil de reciclar, generalmente se recicla en su totalidad y genera menos carga contaminante. Y esas estrategias, digamos, son las que me van a permitir a mí, ¿para qué? Para poder disminuir esa carga contaminante. En el uso, pues busco camiones mucho más grandes, o sea, espero y busco copar, ojalá el camión, y lo que hago es que, digamos, las cajas de cartón, busco que de alguna forma puedan reciclarse, para poder mejorar, digamos, ese número que tenemos en la carga contaminante. Y en el desecho, entonces, tanto el vidrio como el cartón, que eran los productos que se desechaban, lo que hacemos es recuperarlo. Entonces, con base en esos ecodiseños, vamos a mirar ahora cuál es la cuantificación. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de la producción, pues digamos que las materias primas ya las mantuve, pero generé un reciclaje en dos elementos dados, en lo que es el agua potable, ¿sí? Y lo que es la electricidad. Entonces, y los envases de vidrio. En estos tres últimos generé unos cambios. Entonces, el agua la reciclé. Al reciclarla, me empezó a generar una reducción, que si bien es baja, en términos prácticos, puede facilitarme, digamos, una disminución en la carga contaminante. En la energía utilicé equipos con menor cantidad de energía, equipos ahorradores, utilicé plantas generadoras, utilicé plantas de energía solar, entonces hubo una disminución. Y en el caso del envase, disminuyó. Y lo que me generó, pues obviamente es que esta carga contaminante... ¿Aló? ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Esta carga contaminante haya reducido casi, sin darnos cuenta, a la mitad. ¿Y esto qué evidencia? Evidencia claramente de que estos ecodiseños me permitieron reducir cargas contaminantes. En el caso del transporte, igual. Entonces, de 7.654, que era el mayor, pasó a 1.900, en virtud a que digamos, reduje el vehículo y que reciclé las cajas de cartón o empecé a buscar la forma de reciclarlo. Y en el caso de los residuos, pasaron ¿de dónde? De ir al vertedero a reciclarlos, y al reciclarlos me da una carga negativa. ¿Y esto qué evidencia? Es que este ecodiseño, basado en el análisis de ciclo de vida, me permitió reducir de 9.112 unidades de contaminación a 2.569 en niveles de contaminación. Y esto, pues, es el plus que trae, digamos, el producto establecido. ¿Qué es lo importante? Voy a mostrarles la cartilla de ecoindicadores. Esta la voy a subir para que ustedes la vean. Aquí en esta cartilla de ecoindicadores
indicadores me muestra claramente todo cómo se practica o se utiliza la cartilla, y al finalizar, aquí como anexos, están los ecoindicadores o los indicadores de esto. Entonces está para la producción de material ferroso, para la producción de material no ferroso, la producción de metales, la producción de plásticos granulados, entonces lo que se utilizan en los empaques, el procesamiento del plástico, los productos de caucho, productos de embalaje, cajas, papel, vidrio. Entonces aquí veo cuál es. Entonces por eso veíamos que el menos contaminante era el verde, entre el blanco y el verde era el menos contaminante. Vemos los productos químicos, ¿sí? Vemos la producción de materiales de construcción, ¿sí? Las calorías cuando voy a utilizar gas, briquetas, petróleo, madera, los paneles de energía solar cuando, digamos, los empiezo a utilizar para reducir, digamos, la cantidad de energía eléctrica. Aquí están los voltajes y la cuantificación de la energía eléctrica en términos prácticos, ¿sí? Está el transporte en vehículos menor de 3.5 toneladas, en buques, en aviones, está todo el reciclaje. Entonces, cuando se recicla, entonces vemos que empieza, digamos, a generar todo una disminución de cargas negativas en virtud a que se recicla. Está el transporte, el tratamiento de residuos, entonces cuando se hace por incineración, cuando se lleva al vertedero, o sea, no se hace ningún tratamiento, entonces son los residuos urbanos que generan estas cargas contaminantes por kilogramo. Sí. Entonces, todo digamos, esta cartilla me permite de alguna forma tener una visión de esos indicadores para cuantificarlos desde el punto de vista teórico. Y tenemos, digamos, los formularios para poder llenar. Entonces, lo que buscamos aquí en la práctica, ¿sí?, es poder generar ese ejercicio académico que le permitan a ustedes poder empezar a cuantificar esa carga contaminante en la producción, ¿sí?, esa carga contaminante en el uso y esa carga contaminante en el desecho. Una vez cuantificado esa carga contaminante, me voy a mirar qué acciones de ecodiseño hago para reducir esas cargas contaminantes y poder, con bases en ecodiseño, poder disminuir la carga contaminante final de un producto. Entonces, esa es la actividad que vamos a tratar de hacer desde el punto de vista académico. Vamos a realizar, utilizando la cartilla de ecoindicadores, vamos a realizar, digamos, el proceso de identificar la carga contaminante de un producto a nivel de producción, uso y disposición final, y mirar cómo podemos ecodiseñar, o sea, buscar diseños de empaques, de transporte, de disposición final, ¿sí?, y que me van a permitir reducir las cargas contaminantes para poder nosotros, digamos, tener una visión clara desde el punto de vista teórico de qué es ese análisis de ciclo de vida, qué puedo hacer para poder mejorar, que se llama ecodiseño, y a partir de allí poder, digamos, mejorar los productos que estamos dando. ¿Es claro? Ah, esto no está, este no va, ya lo habíamos hecho. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en muchos de los casos, si por alguna razón no encuentran los ecoindicadores porque, pues, digamos, no están, vamos a colocar unos indicadores, digamos, llamémoslo, vamos a colocarle un asterisco y colocamos ahí abajo es un indicador hipotético en virtud a que no encontré la carga contaminante, la unidad o el indicador de contaminación, ¿de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Perdón un momentito. Sí, profe. Pues nuevamente reitero, entonces, el ejercicio es bastante práctico en el sentido de que lo que tengo que hacer es establecer más o menos en la producción, en el uso y en el transporte la cantidad y buscar los indicadores. Nuevamente reitero, si el indicador no lo encuentro, lo que hago es colocar un indicador parecido que yo encuentre ahí, le coloco un asterisco y coloco pie de página, indicador hipotético en virtud a no, que no encontré el indicador. Para digamos, facilitarle. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa que
que ustedes conozcan el concepto de lo que es el análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, y cómo a partir del análisis de ciclo de vida y el ecodiseño pueden ustedes mejorar la carga contaminante de un producto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? Bueno, esto nos va a servir el análisis de ciclo de vida para nuestra próxima clase, que son los mercados verdes. Cuando nosotros hemos mejorado un producto y el producto es menos contaminante, se garantiza que pueda obtener un sello y a partir de ese sello pueda comercializarse de mejor forma, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, que se llaman mercados o consumos verdes. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, nos vemos dentro de 8 días. Profe. Hasta luego, profe. Ahora, cuénteme. Gracias. ¿Pregunta? Pero al final. Sí, Lady. Pregunta. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Catalina. Cuéntame, Lady, ¿tienes alguna pregunta? No, sí, profe, pero fuera del trabajo. Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Entonces, espere y... Hasta luego, profe. Gracias. Chao, Manuela. Chao, Edwin. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos dentro de Hasta luego, profe. Gracias. Ahorita hablo y subo toda la información para que tengan, en una hora tengan ya toda la información en el Classroom. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y que Dios los bendiga. Lady, cuéntame. Una pregunta. Es que ayer el trabajo lo envié 7 minutos después. No hay problema, no hay problema. Eso no tiene eso. Para mí no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Era eso. Bueno, Dios la bendiga. Nos vemos. Profe, hasta luego. Chao.